hasta el 4. Ya, entonces, ¿dudas del 5 en adelante? Los escucho. ¿Ya? ¿En la prueba ¿Sí? entra funciones hasta homotesia o no? Hasta homotesia, ¿sí? Ahí, gracias. Entonces, ¿dudas por aquí? La 9. La 9. La 7 antes, por favor. Las 7 antes, acá. Ya hablamos las 7 primero. Dice, en la figura adjunta, la semicircunferencia de centro A es el resultado de una homotesia aplicada a la semicircunferencia de centro B. O sea, esta es la homotética, esta es la original. Si las áreas de la circunferencia son 18 pi, unidades cuadradas, esta, y la de acá es 2 pi, entonces, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Me pregunta. Sí, las verdaderas. La razón de homotesia es 3. Recordemos que si aquí tenemos las áreas de esta figura, primero la homotética y luego la original, corresponde al cuadrado de la razón de homotesia. Por lo tanto, al simplificar esto, 18 medios, esto es 9, o 9 es a 1. Y eso sería el cuadrado de la razón de homotesia. Entonces, al sacar la raíz, nos queda que el valor absoluto de la razón de homotesia sería 3 es a 1. Pero podemos ver, según esta figura, que la razón de homotesia es positiva, porque tanto la figura resultante como la original están al mismo lado del centro. Las dos quedan hacia la derecha del centro. Por lo tanto, la razón de homotesia es positiva y es 3, o 3 es a 1. Así que la 1 es correcta. La razón de homotesia es 3. Entonces, si la razón de homotesia es 3, eso significa que este diámetro de la homotética es el triple del diámetro de la figura original. También significa que este segmento PR es el triple del segmento PQ. O sea, si PQ vale X, el segmento PR vale 3X, por ser la razón 3 es a 1. Y eso implica que QR vale 2X, para que así sumen las 3X. Así que en la 2 podemos decir que es verdadera porque QR mide el doble de PQ. QR doble de PQ. Así que esa es correcto. Y la 3 dice la longitud del arco TR. Este es el arco, que al final sería como el semiperímetro de la circunferencia. Ese es el arco. Mide el triple de este arco y eso es correcto porque la razón es 3. Entonces, el perímetro completo sería el triple de este perímetro. Entonces, la mitad del perímetro también es el triple de la mitad del otro perímetro. Entonces, la 3 es correcta y serían las 3. Gracias, tía. De nada, Pauli. Veamos entonces ¿cuál habían dicho la otra? Niños, ¿se escucha bien mi audio o no? ¿O hay interferencia en algún momento? Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ya. Veamos entonces ¿cuál me habían dicho? ¿La 10? ¿O no? La 9. La 9. En la 9 dice, en la figura adjunta, el triángulo EFG se obtiene mediante una homotesia de centro O del triángulo ABC en una razón determinada. Si OB vale 3, este es OB 3, y BF vale 9, y además BC es 5, entonces es siempre cierto afirmar que FG va a ser 15, dice acá. Primero que todo vamos a determinar la razón de homotesia. La razón es positiva, porque los dos triángulos están a la derecha, digamos, al mismo lado del centro. Entonces, si la razón es positiva, la razón yo la voy a poder encontrar haciendo una razón entre un segmento homotético comparado con un segmento original. En este caso dice que el segmento original es el ABC y el homotético sería este triángulo, el EFG. Y por lo tanto el segmento OF, que es el que une el centro con un punto original, comparado con el el centro con un punto homotético, OF, comparado con este segmento OB, porque el B es el homotético, o sea, B y F es esa relación que hay, F es homotético de B. Si hacemos esa relación, OF es a OB, dice que OB vale 3 y que DF vale 9, lo que significa que todo el segmento OF sería 12 y el segmento OB es 3, lo que nos da una razón de 4 es a 1.
Por lo tanto, si este segmento es 5, su homotético será 20, para que mantengan esa razón de homotesia. Cada uno de los lados de este triángulo pequeño se va a amplificar por 4 para obtener los del grande, según esta relación que encontramos aquí. Y aquí dice que es 15, así que esa es falsa. Después dice, los perímetros van a estar en la razón 4 es a 1 o simplemente 4. Eso es correcto, porque los perímetros de las figuras homotéticas mantienen el perímetro, la razón de semejanza. La razón es 4 es a 1, los perímetros mantienen esa misma razón. Razón 4, correcto. Y después dice HF. HF es la altura. Es a dB como 3 es a 1, lo cual es falso porque la razón entre las alturas va a mantener la misma razón de semejanza. Y la razón de semejanza es 4 es a 1, no 3, por lo tanto esa no es cierta. Y la única correcta sería la 2. Gracias, tía. Ya, de nada. Digamos aquí, el distractor de este ejercicio era esto, que uno pudiera considerar 9 es a 3 para sacar la relación. Y eso es falso. Recuerden que es el segmento completo que une el centro con el homotético dividido el segmento que une el centro con el original. Por eso era 12 es a 3. Después, en la 10, niños, aquí me faltó algo importantísimo. Dice, si al vértice F homólogo de C se le aplica una rotación de 90 grados en sentido horario, y aquí me faltó concentro en el origen, en ninguna parte puse el centro, concentro el origen o en el origen. Hay que agregar esto aquí, y ahí me preguntan las coordenadas de F', tendrían que ser el resultado después de esta rotación. Hagamos este ejercicio. En el 10 dice, a un triángulo ABC se le aplica una homotesia de razón 2 es a 3 o 2 tercios. Y con centro O, 3, menos 5, convirtiéndose en el triángulo DEF, donde las coordenadas de C, el punto original C, es menos 3,1 y el punto que era el centro de homotesia es el 3, menos 5. Si el vértice F es el homólogo de C, o sea que una vez que se hizo la homotesia, el vértice C se convirtió en el vértice F. Y después a F se le aplicó una rotación de 90 grados con centro en el origen y en sentido horario. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de F'? Es donde terminó finalmente el punto. Y aquí, ¿qué es lo que hay que considerar? Aquí hay una homotesia, primero que todo, que se hizo con centro fuera del origen. Y cuando la homotesia se hace con centro fuera del origen, entonces hay que seguir 3 pasos para encontrar cuál es el punto resultante. El primer paso es restar el centro menos el punto, menos 3,1, o sea, el punto menos el centro. El punto menos 3,1 le resto el centro de homotesia, que es el 3, menos 5. El punto que voy a hacer la homotesia menos el centro. Lo restamos y eso nos da menos 6 y 1,6 al hacer esa resta. Ese es el primer paso, el punto menos el centro. Después, el resultado que obtuvimos ahí, el menos 6,6, se multiplica por la razón de homotesia. O sea, los 2 tercios lo multiplicamos por este número, por el menos 6,6, ese punto. Al multiplicarlo, entonces, ¿qué nos queda? 2 tercios por menos 6 serían menos 4 y 2 tercios por 6 sería 4, positivo. Ahí tenemos el segundo paso. Y el tercer paso dice que este punto que obtuvimos en 2 se le suma al centro de homotesia. El centro era 3, menos 5. Y hacemos la sumatoria de esto, que sería menos 1, menos 1. Esas serían las coordenadas del punto F. El punto F tendría estas coordenadas. Ahora, lo que se le hizo al punto F fue rotarlo en 90 grados con sentido horario. Y recuerden acá, cuando un punto, supongamos ese punto A, se rota en 90 grados en torno al origen, en sentido horario, entonces lo que ocurre es esto. El punto quedaría aquí, A', porque ahí hubo 90 grados en sentido horario. Pero las fórmulas que nosotros tenemos para aplicar las rotaciones están dadas en sentido antihorario. Por lo tanto, una rotación de 90 horario
o sea, menos 90 grados, ¿a qué equivale? A una de 270 grados positiva, o sea, en sentido antihorario. Y esta es la que debemos considerar para nuestra fórmula que tenemos que aplicarle aquí. Cuando un punto rota en 270 grados en torno al origen, entonces cambia de coordenadas a y, menos x. Ese es el cambio que efectúa cuando se hace en 270 antihorario. Por lo tanto, si este punto menos 1, menos 1 lo rotamos en 270 en torno al origen, entonces va a cambiar a y, menos x, o sea, este y se mantiene, menos 1, menos x, o sea, menos menos 1, quedaría 1 positivo. Este es el punto resultante luego de todas estas transformaciones, menos 1,1, que está aquí en la alternativa C. Entonces, lo primero que hicimos fue esto, encontrar el punto homotético, siguiendo los 3 pasos, punto menos centro, al resultado le aplico la razón de homotesia y finalmente los resultados en 2 se suma con el centro. Y ese es mi punto homotético. Pero aquí, además, ese punto homotético se rotó en 270 antihorario, transformándose en este punto menos 1,1. ¿Alguna otra duda, niños? Tía, Ujú. 270 grados antihorario, lo mismo que 90 grados en sentido horario. Sí, eso es lo que vimos recién. Sí. Y los 180 es lo mismo para cualquier lado. 180 horario o 180 antihorario es lo mismo. Sí. Ya. ¿Cuál más por aquí, niños? Ya. Lo que pasa es que aquí, mira, aquí teníamos que, déjame leerlo un poquito ahí. En esta figura hay una homotesia de centro O con razón menos 2,5 o menos 5 medios, es lo mismo. Por eso se invirtió. Se transformó a este triángulo ABC en este triángulo DEF. El ángulo ABC es 60. Ese ángulo de ahí es 60. ¿Y quién mediría 60 acá? Recuerda que cuando hacemos una homotesia los ángulos interiores no cambian. Entonces, el homotético de B es el ángulo E, porque E, O y B están los tres en una misma recta. Entonces, esos son colineales y por lo tanto el E es el homotético del B. Así que aquí también hay 60 grados. Ahí hay 90, viene marcado porque es la altura y por lo tanto ahí hay 30 arriba. Ahora dice BC vale 8 y BC es homotético con el, o sea, homólogo con el EF. Y para encontrar la medida del EF debemos multiplicar el lado original, que es BC, por la razón de homotesia, por el valor absoluto de la razón de homotesia. Entonces EF valdría BC, que es 8, por la razón de homotesia menos 5 medios, pero en valor absoluto es 5 medios para sacar la distancia. Y ahí nos queda 2 en 8 cabe 4, y 4 por 5 son 20. Esa sería la medida de EF, que es 20. Y la pregunta dice acá, ¿cuál es la medida del segmento FG? Y lo que aquí se forma es un triángulo notable, 30, 60, 90. Entonces ahí están los 90, ahí están los 60 y la hipotenusa es 20. Y en este tipo de triángulos, el lado, este cateto opuesto al de 60, siempre mide la mitad de la hipotenusa por la raíz de 3. Entonces mediría 10 raíz de 3. Por eso es la alternativa A, sin asumir que es un equilátero o lo que sea. Ah, ya. Ahí está. Pero esa es una técnica para ir viendo cuál se corresponde con cuál. Ir viendo esta línea. Estén alineados los puntos. Ok. ¿Cuál más, niños? ¿No hay más dudas?
14, 15. El 15 puede ser, ¿cierto? En el 15 tenemos lo siguiente. En el plano cartesiano de la figura adjunta, el triángulo A'B'C' se obtiene mediante una homotesia de razón -2 de este triángulo. O sea, este es el original, el ABC, este es el homotético. Razón -2, pero el valor absoluto de la razón es 2 positivo, el valor absoluto. Eso quiere decir que hubo una ampliación de la figura, donde cada lado de este triángulo nuevo es el doble de los lados del triángulo original. Y me piden cuál es el centro de homotesia. Para determinar el centro de homotesia, yo quisiera conocer la longitud de un segmento que una un punto original con su homotético, por ejemplo, el A con el A', sacar esa distancia y dividirla en la razón que aquí nos dice. O sea, va a quedar la razón al final 2:1. El segmento que va a ir desde el centro al homotético va a medir el doble el segmento que va del centro al original. Pero a mí esta línea que está acá inclinada me genera un poco de conflicto para sacar las coordenadas. Entonces yo preferiría mejor esto, por ejemplo, entre C y C', ya que es un segmento paralelo al eje X y su distancia la puedo sacar fácilmente aquí contando las unidades que los separan. Ahí me queda más fácil en vez de hacer distancia entre puntos. Entonces, ¿cómo yo puedo saber las coordenadas de C'? Porque aquí no las tengo, las de C'. Las de C sí, es -4, -1, pero las de C' no. ¿Y cómo las voy a obtener? Porque acá hay un dato y dice que la razón es 2, en valor absoluto es 2, y este segmento AB, según lo que está aquí arriba, mediría 3 unidades, que es la distancia entre el -7 y el -4, mide 3, y por lo tanto esta distancia de prima a prima va a medir el doble, ya que el valor absoluto de la razón es 2, entonces esto mide 6. Si esto mide 6 unidades, eso implica que del 17 me corro 6 unidades para acá. Entonces llegaré aquí a la coordenada x11. Ahí tendríamos las 6 unidades que están arriba. Y este punto C', entonces tendría coordenadas 11, -1. Ahí está mi punto C'. Pero aquí el que me interesa es esta medida, el 11, porque haría que todo este segmento CC' mediría 15, que es la distancia que habría entre estos 4 que están para acá, porque ahí llega el -4, y estos 11 para acá, o sea, mide 15. Y el centro de homotesia, voy a hacer acá más para que se quede más claro. Ahí está C, ahí está C', todo esto mide 15, y el centro de homotesia está ubicado de tal forma, lo voy a poner por aquí, de tal forma que como la razón es 2 en valor absoluto, este segmento OC' mida el doble del otro. Si este segmento mide X, el de acá va a medir 2X, y eso es por la razón de homotesia. Entonces significa que estas 15 unidades que están aquí, son iguales a estas 3X. X más 2X son 3X igual 15, por lo tanto X vale 5. O sea, desde el vértice C me muevo 5 unidades a la derecha. Y aquí estoy en el -4, si me muevo 5 unidades para acá, llegaré aquí al 1. 4 aquí más una que está acá. Entonces llegaré a ese punto que tendrá coordenadas 1, -1. Y eso está acá en la alternativa C. Maite, ¿me entiendes? ¿Sí? Lo importante era esto, era la razón de homotesia, saber dividir el segmento en esta razón, 1 es a 2. Si la razón de homotesia hubiese sido 3 o -3, por ejemplo, entonces aquí 1x y acá 3x. Y ahí hacemos, siempre es necesario tener el total del segmento para poder hacer la división. Este está interesante, me gustó este ejercicio. Ya, ¿alguno más por aquí? 16, 17 puede ser. Cuéntenme cómo hicieron el 17, porque aquí hay varias formas de hacerlo. Sí, tía, la 17, lo entendí. Profe, ¿Sí? o sea, yo ese lo hice, o sea, no sé si una forma más fácil, pero yo lo puse pregunta al ordenado, o sea, en el eje Y, marca el tiro la I no sé si se me entiende. En el eje Aquí, Y, aquí. sí, le puse I. Ya, porque este es el punto desconocido X, Y. Entonces, hasta ahí va una Y. Ujú. Sí, y entonces
lancé una recta que es perpendicular al eje X y pasa por el punto O, ¿ya? Sigue para Sí. abajo Ujú, y entonces queda que la altura del triángulo QRS es I menos 1 perfecto. y la altura del OQP es I más 1 y queda siempre la Perfecto. proporción. Cual y cual. Ahí hay una fórmula, sí, esa es una forma de hacerlo. Acá lo que dice Borges es que estos triángulos que están acá son semejantes de partida porque estas rectas son claramente paralelas y además porque podemos considerar esto como un triángulo al que se le hizo una homotesia, no necesariamente al puro segmento, podemos considerar el triángulo. Y por lo tanto la razón entre sus alturas, este segmento es la altura de este triángulo RSO, cae por fuera porque aquí hay un ángulo obtuso. Entonces la altura siempre queda por fuera cuando hay ese tipo de ángulos. Entonces, esta altura que Borja dice tiene una medida que sería I menos 1. ¿Por qué I menos 1? Porque todo este segmento hasta aquí, hasta el 0, mide I, pero el resto es esa unidad y me da desde aquí hasta arriba. O sea, I menos 1 mide esa altura. Y esa altura va a estar en la razón con esta altura más grande, la misma razón de semejanza que habría entre ellos, o la razón de homotesia, si uno lo quiere. Y la altura grande, que la voy a poner por acá afuera, sería esta distancia I hasta aquí, más 1, que es el pedacito que está afuera, y más 1. Entonces, aquí entre estas alturas se va a mantener esta razón de homotesia. Si yo hago la grande, I más 1, es a la altura pequeña, I menos 1, eso va a estar en la misma razón de homotesia. Y la razón de homotesia va a estar dada, por ejemplo, con esa distancia PQ. Entre P y Q hay 3 unidades. Y esta distancia RS, que sería la distancia entre 3 y 5 que hay acá, o sea, mide 2. Así que la razón de homotesia en este caso es 3 es a 2. Y ahí tengo una proporción para establecer cuánto vale esa i que estábamos buscando. Multiplico cruzado, 2i más 2 es igual a 3i menos 3. Ordenando para acá queda i y para acá 5. Y ahí tendríamos entonces cuánto vale la coordenada i de ese punto, haciéndolo con las alturas de los triángulos, pero mantienen esas alturas la misma razón de homotesia. La altura grande comparada con la pequeña, razón de homotesia. 3 es a 2. Es una opción. Muy bien, Borja. ¿Habrá otra opción para esto? Aparte de usar estas alturas. Eso. Ya, veamos. La fórmula, sí, de ponderación. Porque aquí recordemos que cuando nosotros hablamos de homotecias, lo que en el fondo, voy a borrar esto porque creo que ya me siguieron. En todo caso, después si alguien quiere ir repasando, puede revisar el video o, como yo les decía, sacarle pantallazos a la pantalla, valga la redundancia. Entonces, la otra fórmula que dice la Maite de la fórmula de ponderación significa que aquí hay un vector que va desde O a S y este vector OS ha sido ponderado por mi razón de homotesia para obtener el vector OQ, que es el que tengo acá. S es el punto de coordenadas 5,1 y Q es el punto de coordenadas 4, menos 1 y O es el punto que yo desconozco, X, Y. Entonces el vector OS, lo voy a anotar así, vector OS fue multiplicado por la razón de homotesia para obtener el vector OQ. Esa es la situación. La razón de homotesia también la vamos a sacar con esto que dijimos aquí. Entre P y Q hay, ¿cuántas unidades habían? 3 entre P y Q, y entre R y S hay 2. Por lo tanto, la razón de homotesia es 3 medios. Positiva porque ambos segmentos están al mismo lado del centro. Entonces, la razón es 3 medios. Y OS es el vector, este vector OS, recuerden que todos los vectores se obtienen restando el punto final menos el original. Entonces sería 5,1 menos X, Y. O sea, 5 menos X, 1 menos Y. Y eso lo multiplico por mi razón de homotesia, que es esta, 3 medios. Y así obtengo mi vector OQ, que sería la resta entre Q menos el centro. 4 menos X, menos 1 menos Y. Ahí.
Y acá como me preguntan la coordenada y, no hago nada con la x, solo voy a trabajar con la y. O sea, 3 medios multiplicado por 1 menos y, 3 medios por 1 son 3 medios, 3 medios por menos y son menos 3 medios y eso sería igual a esta coordenada, menos 1 menos y. Y aquí tengo una ecuación que solo tiene y, amplifico por 2 y me queda 3 menos 3i es igual a menos 2 menos 2i y resolvemos. Este pasaría para acá como más 3i y eso pasaría para allá como más 2. Entonces queda 5 es igual a i. Y ahí encontramos también la coordenada i de nuestro centro. Ahí hay otra forma, como dice la Maite. Maite, yo creo que te habías equivocado en restar, a lo mejor restaste el o con el s. Lo hiciste con el r y con el p a lo mejor. Lo borré. Ya, pero ahí pueden usar también el OR con el OP, también se puede. Yo usé con el S y Profe, el P. ¿Sí? ¿se podría hacer también con recta y ver dónde intersectan? Justamente, esa era la tercera forma que yo iba a decir en que se puede hacer esto. Voy a borrar esto porque aquí ya tenemos entonces con vectores. También se puede hacer con vectores, amplificando por la razón de homotesia, con el signo que corresponda. Aquí la razón era positiva, por eso puse 3 medios. Si esto hubiese estado rotado, era menos 3 medios. Hay que hacer aquí el signo. ¿Profe? ¿Y cómo sería? Dame un segundito. ¿Cómo sería con rectas, como dice Borges igual? Él dice entre P y R sacar la ecuación de la recta y después entre Q y S sacar la ecuación de la recta y una vez que tengamos las dos ecuaciones de recta se arma un sistema de ecuaciones. Y al resolver el sistema de ecuaciones lo que nos va a dar es el punto O. Y ahí en ese sistema encontramos la I nomás porque esa es la que nos sirve, la que nos pregunta. Ahí habría otro tema entonces, ecuación de la recta y con sistemas ver dónde se intersecta. Mandiola, me iba a decir algo. Que no sé si se podrá, pero yo pensé en una recta perpendicular también al eje X. ¿Ya? Y entonces como hacer algo parecido a tales. Por ejemplo, decir, la altura del triángulo pequeño es X Ah, y ya. la otra sería X más 2. Entonces, si X es a 4, como X más 2 es a... Perdón, X es a 2, porque eso mide la RF, Ujú. y X más 2 es a 3, porque eso mide PQ. También, ¿sí? También se puede. Es casi lo mismo que hicimos delante, pero tú lo ves desde otra forma, desde tales. Pero sí, es igual, es lo mismo. Poner aquí esa altura y la otra grande hasta acá. ¿Esa? ¿Cierto? Claro, Hasta aquí una. ¿Hasta ahí? sí, claro, Y la otra hasta acá abajo. exacto. Y ahí comparas esa con RS y la grande con PQ. Mm. ¿Sí? También. Ahí tenemos la razón también. Ya, niños, ¿y cuál nos estaría faltando? Acá, 18, 19, 20. ¿Dudas por aquí? Oiga, profe. ¿Sí? O sea, le iba a decir otra cosa. Es que podría más adelante hacer un resumen de circunferencia, de ángulo y arco y cosas así. Es que eso no lo hemos visto nunca. Entonces no sería un resumen. Circunferencia no ha estado en ninguno de los programas de ustedes. Antes se veía en segundo medio, pero a ustedes les tocó el cambio de contenidos de los cambios curriculares y a ustedes no les tocó en segundo. Y después, si es que nos tocaba a nosotros, lo veríamos en tercero, pero después lo sacaron también, así que no viene en ninguna parte, entonces no sería un resumen, tendría que pasar toda la materia, y eso sí nos queda un poco de tiempo, porque eso no entra en la PSU, tampoco está en los programas. Profe, Se supone que sí entra, profe. O ¿Circunferencia? sea, a mí No, me dijeron No, no entro. que si no, entraba ángulos de circunferencia y perímetro y área. no entra, no está en el temario. Mira, yo aquí tengo publicado el temario que cuando salió el último, a ver si, acá, nuevo temario de la prueba de transición, que está publicado aquí, se está viendo, ¿cierto? Sí, Y en ese temario lo que aparece de geometría, no está circunferencia, está las transformaciones isométricas, que ya las vimos, rotaciones, las traslaciones, el análisis de los vectores, problemas donde se combinan todas, la semejanza, proporcionalidad, homotesia, que es lo que hemos ido repasando últimamente, incluso no está congruencia,
pero el punto es que cuando uno ve transformaciones isométricas, está el concepto de que lo que se obtienen son figuras congruentes, por lo tanto por ahí sí entra congruencia. Y después tenemos geometría 2D, que es la guía que ahora tengo acá, el resumen para más tarde, que es la guía de geometría analítica. Ni siquiera tiene volumen. Puta, se me fue acá. Ni siquiera tiene volumen, pero eso sí apareció en una pregunta del modelo. Y que yo dije, voy a hacer una pequeña clase con algunas cosas principales de volumen, pero circunferencia por ningún lado. No entra. Es que, profe, lo que pasa es que la profe de Es matemáticas que del PREU es la misma que tengo con Diego, creo, que ¿Ya? nos pasó circunferencia Ujú. porque dijo que si por alguna razón no la nombraron y llega a entrar, ella no quería tener problema, entonces Ah, ya. la iba a hacer igual. sí, o sea, a mí, no sé si es la misma profe, pero la Amalia nos dijo que puede que no Maricona, entrara como de hecho. circunferencia, ángulo de la circunferencia, pero sí entra perímetro y área. Eso no había dicho. Perímetro de área es la fórmula a lo mejor de toda la vida, porque conocen de séptimo, 2πr perímetro, pi por r cuadrado, el área, pero no, yo les puedo asegurar que no ángulos en la circunferencia, porque ese ángulos en la circunferencia para preguntarlos no tienes cómo relacionarlo con otra cosa, tienes que declararlo como ángulos en la circunferencia, y eso no está en el temario. En cambio, cuando aquí te dicen, por ejemplo, distancia entre puntos, aquí te podrían preguntar el perímetro de un cuadrilátero, y aquí en ninguna parte dijeron cuadriláteros como tema, pero aquí sí puede estar. En cambio, con circunferencia, si te piden un ángulo en la circunferencia, no hay cómo relacionarlo con todo esto que está aquí, porque eso tienen como sus fórmulas propias. Entonces yo te puedo asegurar que ángulo en la circunferencia no entra porque no está ni siquiera en los programas de colegio. Hay cosas que aquí, por ejemplo, no preguntaron, pero que sí vienen en el programa. Por ejemplo, en la parte de estadística no están las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, eso no te lo preguntan en el temario, pero sí estaba en el currículum del colegio, que lo vimos. En cambio, circunferencia no aparecen todos los años en el currículum, entonces no podrían preguntártelo. Como te digo, lo que podrían aparecer son cosas que aquí no declararon, pero que sí venían en el programa. Eso sí, En a lo todos los mejor. ensayos del PREU, profe, Ujú. entra varianza y todo eso tema. Sí, igual les sigo haciendo ejercicios de eso, aunque aquí no está declarado que entra, pero eso sí estaba en los programas de estudio. ¿Te fijas? Aquí en ninguna parte dice que aquí no está, no te preguntan por medidas de dispersión. Las que te preguntan son las medidas de tendencia central y el rango, que es una medida de dispersión, pero viene declarado como rango. ¿Te fijas? Medidas de posición, sí, por los Profe, cuartiles, percentiles, etc. ¿Sí? cuando hablamos de ángulo de circunferencia, también estamos hablando de cuerdas, o sea que no entran ni cuerda ni... No, porque esas tienen sus fórmulas especiales. Por ejemplo, aquí en una circunferencia, si tú trazas dos cuerdas cualquiera, en cualquier dirección, dos cuerdas, te cumple que aquí hay una propiedad. Por ejemplo, si esto mide A y esto mide B, y esto de acá C y lo del otro lado mide D, entonces aquí se cumple que A por B es lo mismo que C por D. Esa es la proporcionalidad que hay entre cuerdas. Y para demostrar esto, aquí se demuestra mediante semejanza, pero sabiendo que aquí hay ángulos que tienen la misma medida. Por ejemplo, este ángulo que se forma aquí, alfa, mide la mitad de lo que vale este arco. Este arco, pongámosle arco AB, se nombran en sentido antihorario. Este arco AB que viene para acá. Si este arco AB, por ejemplo, mide 200 grados, entonces ese ángulo alfa mide 100. Y por lo tanto el ángulo que tendrías acá, fíjate, le voy a poner a este ángulo de aquí beta, ese ángulo beta también mediría 100 porque está sostenido por el mismo arco. Y por aquí se forman semejanzas de triángulos porque esos ángulos serían opuestos por el vértice y por lo tanto se puede establecer esta proporcionalidad que te acabo de nombrar, que A por B es igual que C por D. Pero para llegar a ese resultado hay que conocer esto de los ángulos en una circunferencia. ¿Sí? Bueno, de eso algo creo yo que sabían algunos, aunque no lo hayan estudiado alguna vez, creo que lo han visto En en un el ensayo, ejercicio. en un ensayo pusieron, o sea, el PREU pusieron un ejercicio de cuerda y todo eso, y había que usar una fórmula y yo, yo no me la sabía. Claro, porque esas nunca las han visto, Y se como te digo, veían antes se como veían cuestiones segundo más raras. medio. Hasta el año pasado, con los cuartos que yo tenía el año pasado, nosotros vimos eso en segundo, pero como les digo, después el plan cambió
Y ustedes vieron otras cosas en segundo, que de hecho se repetían en el nuevo tercero. ¿Sí? Ahí quedó hicieron una ensalada más o menos con esos cambios, pero de circunferencia desapareció. Ahora, eso no quiere decir que en unos años más la vuelvan a colocar, porque así ha estado, así se ha manejado todos estos años. Sacan algo para después volver a poner el otro año y después y aparecen 2 años más. Y así ha estado. Pero ahora yo te podría asegurar que no te van a preguntar ángulos de esto. Ahora, como les dije, una vez que nosotros hagamos todo el repaso de lo que es PCU y que probablemente nos quede tiempo, porque ya vamos en geometría, vamos aquí, ¿a dónde vamos? En la última parte de geometría. Miren, para hoy día, bueno, no creo que alcancemos hoy día, pero aquí, geometría 2D es la guía resumen que yo les subí. Y esa guía tenemos y terminamos con geometría. Entonces, bueno, me faltaría un poco de volumen para revisar y después nos tocaría esto. Y terminamos con el resumen y al final, si quieren, podríamos ver algo de circunferencia de lo que no se ha visto, que a lo mejor podría servir para hacer otros ejercicios que de repente uno los puede ir relacionando con estos temas. Pero eso, como les digo, al final tendría que ser. Profe, ¿Sí? si tiene tiempo, podría subir después como una mini guía con esto de los repasos de estas propiedades de los cuadriláteros, del rombo, el romboide, Ya, como un resumen. voy a subir una así como a modo resumen, que es una que vimos el año pasado, ¿cierto? Ahí puse varias del Sí, trapecio social. Ya, voy a armar una con esa fórmula. Ya, niños, retomamos entonces nuestra guía de acá, de homotesia. Nos quedan las últimas, 18, 19, 20. ¿Por aquí alguna duda? La 20 estaba bastante densa. Podríamos revisar, La ¿sí? 19. Esa, La por 19. favor. Y la 19. La 19 dice, en la figura adjunta, O es el centro de homotesia, que transforma al triángulo DEF, este es el original, en el triángulo ABC, con una razón de homotesia 0,75 o 3/4, si la paso a fracción. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Si FE vale 28, entonces CB tendría que ser 21. CB vale el original multiplicado por la razón de homotesia. Y 28 por 3/4, simplifico aquí cruzado, 4 en 28 cabe 7, 7 por 3, 21. Entonces la primera es correcta. Después dice, si OA vale 24, si esto es 24, entonces AD valdría 8. Para encontrar cuánto vale AD, primero vamos a sacar esto, cuánto mide completo OD. Siempre recuerden que un segmento que una centro con un punto original, en este caso OD, si yo lo multiplico por la razón de homotesia, por el valor absoluto de la razón de homotesia, voy a obtener el segmento homotético, que sería el OA. Esa es la relación que hay aquí. Pero OA lo conozco, me lo dan, dice que es 24. Entonces me quedaría OD por 3/4 es igual a 24. Despejo OD, para eso paso el 4 multiplicando y el 3 dividiendo, o en estricto rigor amplifico por 4/3. Esa es la forma formal de decirlo. Y aquí simplifico, 3 en 24 cabe 8, y 8 por 4 es 32. Entonces el segmento OD vale 32. Y si completo es 32 y hasta ahí llevo 24, lo que me falta para acá es la resta, 32 menos 24, que son 8. Entonces AD vale 8, correcto. Después dice, si la altura que cae sobre el segmento AB mide 9, si esa altura que está ahí mide 9, entonces la altura que cae sobre el segmento de E, que sería esta, dice que es 16. Esta es la altura original, entonces esta altura H, digamos, esa altura H se multiplica por la razón de homotesia, que es 3/4, para obtener la altura homotética, y esta altura dice que mide 9. Entonces yo despejo H. Para eso me quedaría 9 por 4/3, multiplicando y dividiendo. Y eso es 12. 3 en 9 cabe 3 y 3 por 4 es 12. Entonces esta altura original tendría que ser 12 y no 16, como dice acá. Por lo tanto es falsa. Y las correctas serían solo 1 y 2. Gracias, ¿Sí? tía. ¿Se entendió? Sí. Ya, perfecto. Entonces, si se fijan, todo es en base
al valor absoluto de la razón de homotecia. En este caso es positiva, es cuarto, así que cada uno de los lados originales se van multiplicando por 3/4 para obtener lados homotéticos o alturas homotéticas. Y veamos el último. El último dije yo que estaba bastante denso, partiendo de que aquí el original era el que tenía las primas, las comitas. Dice, en la figura se presenta una homotecia de centro O y razón B, que transforma a este hexágono regular, al P', U', ta, 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 en el triángulo pequeño que está acá, o sea, el original el que lleva las primas. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La primera dice, si el perímetro del hexágono pequeño es A, entonces el perímetro del hexágono grande, original, sería A partido B. ¿Cómo vamos a saber si eso es verdad? Voy a copiar este ejercicio en la pizarrita mejor porque aquí tengo poco espacio. Entonces voy a copiar aquí. Aquí tenemos. Primero, nosotros sabemos que los perímetros mantienen la misma razón de semejanza. Por lo tanto, el perímetro de acá, este perímetro, es al perímetro grande, porque este es el homotético, es al perímetro, le voy a poner la comita arriba, es a este perímetro como B, porque B es la razón de homotecia, dice en este ejercicio. Entonces, homotético dividido original siempre me va a dar la razón de homotecia, o al menos el valor absoluto de la razón de homotecia, pero aquí nos decían que era B. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo quiero encontrar cuál es el perímetro, el de abajo me preguntan, ¿cierto? Porque me dicen que el del pequeño, este es A. Entonces, este valor del perímetro me lo dan, es A. Y el de abajo es mi incógnita. El que no conozco es el perímetro el que lleva las primas. Y eso es igual a B. ¿Y cómo despejo este perímetro? Lo paso multiplicando para el otro lado, entonces me queda que A es igual a B por ese perímetro que yo estoy buscando, perímetro con la comita, y para despejarlo, como estoy multiplicando por B, el B pasará dividiendo para el otro lado. Entonces me queda A partido B es igual al perímetro grande, que es el que tiene la comita. Y es correcto, ahí dice, el perímetro del grande sería A partido B, efectivamente, A partido B. Pero esto se saca de la razón de homotecia. Siempre recuerden, homotético dividido original. El homotético aquí era el pequeño, el original era el de las comitas. Y ahí despejamos. Ya, en el 1, ¿quedó claro? Niños, o lo repito. Afirmación 1, ¿se entiende? Maite, no te escuché. Lo puedo repetir. Ya, dijimos entonces que el perímetro de esta figura pequeña es A. Ese me lo dan. Es A, este perímetro. Y este para mí es desconocido. X le voy a poner. Pero siempre la razón entre los perímetros homotético y original siempre debe estar en la misma razón que la razón de semejanza. Y esa razón me la daba el enunciado. Decía que era B. Aquí no copié el enunciado, copié las tres afirmaciones. Pero el enunciado decía que la razón de homotecia era B. Entonces los perímetros mantienen esa misma razón. Y como yo quiero esta es mi pregunta, ¿cuál es el perímetro de este grande? Debo despejarlo. Y para despejar esa X, lo primero que hago es pasar multiplicándola para ese lado. Y después para despejarla paso el B dividiendo para acá. Y ahí me queda el perímetro que me estaban pidiendo, A partido B. ¿Ahí sí? Ya, ok. Entonces, tenemos este era la 1. En la 2, ¿qué dice ahora la 2? Dice, si el perímetro del hexágono grande fuera A, entonces, ¿cuál sería el área del hexágono pequeño? Dice que sería esta área. Y aquí hay que recordar las fórmulas de áreas para el hexágono. ¿Cómo podemos sacar el área de un hexágono sin tener necesariamente que aprendernos más fórmulas de las que sabemos? ¿Qué puedo hacer con el hexágono? 6 triángulos, ¿cierto? En un hexágono, todos los hexágonos regulares, todos los polígonos regulares en general tienen un centro. Desde ese centro yo puedo trazar estas distancias, estos segmentos a los vértices
Y en el hexágono lo que ocurre es que aquí se forman 6 triángulos equiláteros y congruentes además entre ellos. 60, 60, 60, miren todos los ángulos. Eso ocurre en un hexágono. Por lo tanto, si yo tuviera la medida de un lado del hexágono, saco el área de un triángulo equilátero y luego lo multiplico por 6. Y así tendría el área de este. O con el pequeño también. Si tengo esa medida, entonces tengo la medida, saco el área del triángulo equilátero que se forma aquí y lo multiplico por 6. Ahora, ¿qué es lo que tengo yo en este dato? Dice que el perímetro de este hexágono es 6. Supongan que cada uno de estos lados mide X, de estos lados del hexágono. Eso significa que 6X sería mi perímetro. Y si mi perímetro es A, ahí dice que es A, entonces significa que cada lado vale A partido 6. Esa sería esta medida. Eso medirá mi lado. Y por lo tanto, el área de este triángulo equilátero, de uno solo, área triángulo equilátero, sería igual. Y aquí hay una fórmula para el área del triángulo equilátero que fue la que repasamos hace unas clases atrás. El área de un triángulo equilátero siempre va a estar dado por el lado al cuadrado por la raíz de 3 partido por 4. Y este es el lado del triángulo equilátero. A partido 6 es el lado al cuadrado por la raíz de 3 partido por 4. O sea, el área del triángulo equilátero sería A cuadrado partido 36 por raíz de 3 y todo eso partido 4. Si ordeno esto un poquitito, me queda A cuadrado por raíz de 3 partido 36 por 4. Eso es lo que me queda en el denominador. Esa sería el área de un triángulo equilátero. Entonces, ¿cuál sería el área del hexágono grande? Esto lo voy a poner así, hexágono grande. ¿Cuál sería el área del hexágono grande si aquí yo saqué el área de un triángulo equilátero, que es esta? Sería 6 veces, Por 6. ¿cierto? Todo esto por 6. O sea, 6 por A cuadrado, raíz de 3, partido 36 por 4. ¿Qué puedo hacer aquí? Simplificar. 6 en 36 cae 6. Así que me queda que el área del triángulo grande sería, aquí 6 por 4, abajo me da 24. Esta sería el área del triángulo grande. Pero la pregunta dice, ¿cuál es el área del triángulo chico? Pero ¿qué podríamos hacer aquí? Ocupar la razón de semejanza o de homotesia. Y eso quiere decir que el área de la figura homotética, comparada con el área original, ¿en qué razón está eso? B. Sería b cuadrado, porque Profe, es el cuadrado de la razón de semejanza o de homotesia, ¿sí? Es que yo en ese, o sea, sé cómo hacer el desarrollo, pero es que yo no hice el desarrollo porque el p cuadrado debería ir Sí, multiplicando. Yo me di ya, cuenta el tiro de eso. ya, mira, ahí tú lo puedes descartar. Ahora, claro, uno puede hacer descarte, esa es la idea que uno después más adelante va haciendo estos descartes sin hacer todo. Sin embargo, aquí yo tengo que explicar como el paso a paso porque no puedo decir, tiene que quedar arriba, tiene que quedar abajo. Veamos cómo es el tema, mira. Aquí tenemos el área homotética, el área original, ¿cierto? Para que recordáramos las fórmulas que habíamos visto. Y aquí yo quiero encontrar el área, cuando me preguntan por el homotética, me preguntan el área chica, y yo esta original la tengo. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Homotética, ¿cierto? Esa es la que busco, es igual a, y esta original pasaría multiplicando, b cuadrado por el área original. Y el área original es la que tenemos acá. Esta es mi área original del hexágono grande. A cuadrado, raíz de 3 partido 24. Y queda multiplicando por el b cuadrado. Y acá que tenemos, efectivamente, los mismos valores. Miren, a cuadrado, raíz de 3, 24, son lo mismo. Solo que aquí el distractor es que el b cuadrado está abajo. Y según esto quedaría multiplicando. Sería b cuadrado por toda esta área original. A cuadrado, raíz de 3 partido por 4. Entonces, efectivamente, esta sería falsa porque esta es el área de la figura homotética. B cuadrado por A cuadrado por raíz de 3 partido por 4.
Claro, uno puede decir si efectivamente es falsa el tiro, el punto es de dónde aparecieron esos números. También queremos justificar de dónde salen esos valores que no están puestos al azar. Entonces, por esto, esa sería falsa, porque aquí despejamos. Entonces, si retomamos todo lo que, porque aquí hablamos harto, 24, ¿no? aquí puse yo 24, gracias. ¿Qué dije yo aquí? Primero, el perímetro, como es un triángulo, un hexágono regular, todos sus lados son iguales, entonces el perímetro es 6x. Y como me dice el dato de que el perímetro es A, o sea, el perímetro es A, despejo X, me queda que cada lado vale A partido 6. Con lo cual puedo sacar el área de un triángulo pequeño y después multiplicado por 6. De ahí sacamos el área grande. Y después establecer la relación o la razón que hay entre la figura homotética, el área de la homotética, comparada con el área del original, y ahí la despejamos. Y nos quedó entonces falsa. ¿Qué haríamos para la última? Dice, si B fuera un tercio, o sea, si la razón de homotecia es un tercio, y el área del hexágono grande, el área es 18, entonces, ¿cuál es el perímetro del hexágono pequeño? ¿Cómo vamos a establecer esa relación? Voy a borrar por aquí lo que habíamos hecho y voy a partir entonces de 0, con todo lo que dice esta afirmación 3. El área de este grande es 18 centímetros cuadrados. Y el área del pequeño no la conozco. Y me piden el perímetro del pequeño. Pero la razón es un tercio, la razón de homotecia. ¿Cuál sería esta área entonces? ¿Cómo la puedo establecer? Con lo que dijimos aquí. El área homotética, esta área que no conozco, A, Sería 2, ¿o no? a 18, sí, sería 2. Esta área homotética es el área original como el cuadrado de la 1 es razón de de 9. homotecia. Y sería un tercio o 1 es a 9, ¿cierto? Entonces ahí me quedaría un tercio al cuadrado, un noveno. Despejo A, el 18 pasará multiplicando, o sea, es un noveno por 18, y eso nos da que tiene un área igual a 2 centímetros cuadrados. Ese sería el área del pequeño, pero me piden el perímetro. ¿Y cómo puedo hacer para averiguar el perímetro? ¿Qué podríamos hacer aquí? Usa la fórmula. Usamos la fórmula del área, del hexágono. Quedaría 2 igual a raíz de 3 entre 24 y el perímetro cuadrado. Ya. Entonces, aquí vamos por parte. Dijimos, el área de un hexágono siempre va a estar dado por 6 veces el área del triángulo equilátero que aquí se forme. Entonces, 6 veces el área, el lado del ángulo, el lado del hexágono, este lo vamos a llamar X de nuevo. Entonces, RS es X, ST es X, son todos X, son todos iguales. Entonces, tendríamos que el área de este triángulo sería el lado al cuadrado por la raíz de 3 partido por 4. Ese sería nuestro área del triángulo pequeño. Y el área me la están dando, dice aquí, no, la encontré. Esta área es 2. Esa área es 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar por aquí? Nos va a quedar que 2 es igual a esta expresión. Y aquí simplificó, el 6 con el 4 se puede simplificar por 2, así que nos queda 3 medios, x cuadrado por raíz de 3. Y ahora solo me queda despejar x. ¿Y cómo despejo x? Este 2 pasará multiplicando para acá, serán 4, y aquí me quedó 3 raíz de 3 por x cuadrado. Y este 3 raíz de 3 pasará dividiendo para el otro lado. Así que me queda 4, 3 raíz de 3 igual a x cuadrado. Antes de despejar el x cuadrado, aquí puedo racionalizar, de tal forma que amplifico arriba y abajo por la raíz de 3. Al amplificar arriba por raíz de 3 me queda 4 raíz de 3 y abajo me va a quedar esta expresión. ¿Cuánto queda abajo entonces? Al tener 3 por raíz de 3 por raíz de 3. 27. Abajo queda, dice, 27. Así me dijo, ¿no? Queda 9. 9. 9, ¿cierto? Raíz de 3 por raíz de 3 es 3.
Esos 2 da 3, para eso racionalizamos, y por el 3 que está acá es 9. Eso nos daría entonces el x cuadrado. Y como yo quiero solo el x para encontrar el perímetro, saco la raíz. Entonces, al sacar raíz de todo esto, aquí lo voy a hacer, me va a quedar raíz de 4, raíz de 3, partido 9. Esa sería mi x. La raíz de 4 es 2, la raíz del 9 es 3, y la raíz de 3 es la raíz cuarta de 3. Ese sería nuestro x. Y por lo tanto, ya tengo el x y me faltaría multiplicarlo por 6 para encontrar el perímetro. Entonces, el perímetro que yo estoy buscando sería 6 veces, porque son 6 lados del hexágono, 6 lados este valor de x. 6 por 2 tercios, raíz cuarta de 3. Simplifico, 3 en 6 cabe 2, 2 por 2 son 4, entonces me queda 4 raíz cuarta de 3. Y esa sí es correcta. Por lo tanto, sería la 1 y la 3. Alternativa E. Yo les decía que este es bastante denso porque fíjense que hasta raíz cuarta llegamos con sacar esta raíz con todos los despejes que tuvimos que hacer. Pero básicamente aquí lo que necesitábamos era conocer esta fórmula, o sea, más que la fórmula, deducir el área de un hexágono, sabiendo que se puede dividir un hexágono en 6 triángulos de todos equiláteros y congruentes. Hasta aquí llegábamos, niños, con homotesia. Eso era nuestra guía, 20 ejercicios teníamos, y donde aplicábamos casi siempre los mismos resultados. Sacar razón, homotético original, áreas es la razón al cuadrado, y para los perímetros es la misma razón. ¿Terminamos entonces con esta guía? Sí, hemos terminado. Y vamos ahora, nos quedan 15 minutos, ya alcanzamos a ver un poquito de geometría analítica, que no entra en la prueba va a entrar hasta homotesias, pero vamos a recordar un poquitito de geometría analítica. Profe, una pregunta, o sea, ¿Sí? espero no sea mucho pedir, Dígame. pero a lo largo de la semana, ¿pensó si iba a subir alguna guía que nos sirva de repaso, como todas las materias, no sé? O No lo simplemente pensé y no alcanzo vamos. porque estoy haciendo las pruebas por curso, que tengo prueba con todos los cursos esta semana. Así que no alcanzo a subir guías de repaso. Pero las preguntas que yo voy a hacer de la prueba son parecidas a las que hemos hecho en todas las guías pasadas, así que tú podrías resolver nuevamente todas las guías y eso te va a servir de repaso. Tía, ¿Sí? una consulta. Lo que vamos a ver ahora que es geometría analítica, va a entrar un poco No, en... dije hasta homotesias. Ah, ya, muchas gracias, perdón. Ya, niño, entonces recordemos un poquitito de geometría analítica. La geometría analítica, primero, ¿qué es lo que es? Es el estudio de la geometría a través de técnicas del análisis matemático y el álgebra. O sea, es una combinación entre geometría y álgebra. Eso es la geometría analítica. ¿Dónde se aplica? En un plano cartesiano, que es un plano coordenado formado por 2 rectas perpendiculares que llamamos la abscisa y la ordenada. La abscisa es el eje X, la ordenada es el eje Y. Y todos los puntos en el plano se representan con coordenadas según en la posición que ocupen. Acá tenemos el punto A, B, donde A indica la abscisa y B indica la ordenada. Creo que hasta por ahí todos se acordaban de eso. En la geometría analítica también tenemos la relación que hay entre 2 puntos en el plano. 2 puntos A y B, entre ellos se puede calcular el punto medio y también la distancia. El punto medio de un segmento cuyos extremos son A y B está dada por esta expresión, que es x1 más x2 partido 2, o sea, la suma de las coordenadas x de los puntos dividido 2, coma, la suma de las coordenadas y de los puntos dividido 2, y 1 más y2 partido 2. Y la distancia entre estos puntos está dada, bueno, viene del teorema de Pitágoras, pero si lo dejamos como fórmula, está dado por x2 menos x1 al cuadrado más i2 menos i1 al cuadrado. Esa es la fórmula de distancia. ¿Qué más tenemos en el plano cartesiano?
Dados 2 puntos, tenemos una única recta que pasa por esos puntos, de la cual podemos sacar su ecuación. Y la ecuación de la recta puede ser de 3 formas. Una forma de dejar la ecuación de la recta es la forma principal, que es cuando despejamos la y es igual mx más n, y donde m representa la pendiente de la recta y n representa el coeficiente de posición. O sea, n es el punto donde la recta intersecta al eje y, intersecta en el punto 0, n. Y según la pendiente, también tenemos nosotros que esa recta puede ser creciente, decreciente o paralela al eje X, sería constante. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Otra forma de encontrar la ecuación de una recta es mediante 2 puntos, y para eso necesitamos encontrar la pendiente entre esos 2 puntos, que está dada por esta expresión, y 2 menos y1 partido x2 menos x1, esa es la pendiente, y usamos esta fórmula. Y menos y1 igual a m factor de x menos x1. Esa es la ecuación de la recta cuando conocemos la pendiente o cuando conocemos los 2 puntos y nosotros sacamos la pendiente. Y esta misma recta se puede dejar en su forma general, que es cuando la ordenamos y la igualamos a 0, donde la pendiente estaría dada por la expresión menos a partido de. ¿Por qué? Si supongamos que tenemos una recta que es 3x más 6y menos 1 igual 0, está en su forma general. Si yo quiero la ecuación, si quiero la pendiente de esta recta, una opción sería despejarla ahí y dejarla como esta ecuación principal, y así ver lo que acompaña a la x, y eso sería la pendiente. Entonces, si despejo, me quedaría 6y es igual, y paso al otro lado, menos 3x, y paso aquí más 1. Entonces, al despejar y, este 6 pasará dividiendo, y nos queda menos 3 partido 6x y un sexto. Entonces, esta sería la pendiente, menos 3 partido 6 o menos un medio. Entonces, como es menos 3 partido 6, este que está aquí es el valor de A, ese que está ahí es el valor de B, y por lo tanto la pendiente sería menos A partido B, menos 3 partido 6. Y ahí podemos llegar al tiro. Con este resultado, entonces, obtenemos inmediatamente la pendiente de una recta cuando ésta está dada en su forma general. Si no se acuerdan de esta fórmula, simplemente tienen que despejarla ahí, y lo que quede acompañando a la X será nuestra pendiente. Ahora, decíamos que según la pendiente, la recta tenía estas formas de recta creciente, decreciente o constante. Si la pendiente es positiva, entonces la recta es creciente y la recta forma un ángulo agudo con el eje X positivo. Hay un ángulo agudo. Y fíjense que esta es la recta 2x más 1, corta aquí en el 1 al eje Y, porque este es el coeficiente de posición, n, y esta m es la pendiente. Si la pendiente es negativa, entonces la recta es decreciente, y ese ángulo que está aquí ahora es obtuso, el que forma con el eje X hacia el lado positivo. Es un ángulo obtuso. Y fíjense que corta en el punto 2, al eje Y, porque ese es el coeficiente de posición. Recta decreciente cuando la pendiente es negativa, menos 0,5. Y si la pendiente es 0, entonces la recta es paralela al eje X y tiene una ecuación que siempre va a ser y igual a algo. En este caso, y igual 3 porque corta al eje Y en el punto 3. Entonces, todas las rectas paralelas al eje X siempre tienen esta ecuación. Y igual el valor donde cortan al eje Y. Y las rectas que son paralelas al eje X, por ejemplo, aquí, esa recta, esta recta es la recta X igual 2. O sea, que las que son paralelas al eje Y, este es el eje Y, paralelas al eje Y, tienen ecuación X igual 2. Son perpendiculares al eje X. Perpendicular, esta es X igual 2, esta recta de acá es Y igual 3. En el fondo tiene que ver con el eje que corta. Esta corta el eje X, sí, ¿en qué punto? En el 2. Esta corta el eje Y en el punto 3. Y otra ecuación que teníamos de la recta es la ecuación canónica, y que es una ecuación súper simple de encontrar siempre y cuando conozcamos los puntos donde la recta corta a los ejes, donde corta el eje X y donde corta el eje Y. Y siempre la recta va a ser así, X partido A más Y partido B igual 1, dependiendo de los puntos donde corta. Después tenemos
acá las observaciones, aquí, las rectas paralelas al eje Y, ya lo habíamos visto, perpendiculares al eje X, siempre van a tener esta ecuación, X igual algo, y su pendiente es indeterminada. Las rectas paralelas al eje Y tienen pendiente indeterminada, no hay un valor numérico para la pendiente. Las que son paralelas al eje X tienen pendiente 0, eso sí, pero las que son así, verticales, tienen pendiente indeterminada. Las rectas paralelas no coincidentes son aquellas que tienen igual pendiente y distinto coeficiente de posición. Por ejemplo, estas dos rectas, y es igual 3x más 5, y la recta L2, y es igual 3x menos 1, son paralelas, porque tienen igual pendiente, las dos tienen pendiente 3, eso significa que tienen la misma inclinación en el plano, por eso son paralelas, pero esta corta el eje Y en el 0,5 y esta en el 0,-1. Entonces son rectas paralelas. Ahora, dos rectas son coincidentes, dos rectas son perpendiculares, vamos aquí, dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es menos 1. Ahí son perpendiculares. O bien cuando una de ellas sea paralela al eje X y la otra sea paralela al eje Y, como lo hicimos aquí delante. Por ejemplo, esta recta X igual 2, que tengo aquí, y esta es la recta Y igual 3, esta tiene pendiente indeterminada y esta tiene pendiente 0. Entonces no puedo decir que el producto entre ellas es menos 1. Entonces ahí también son perpendiculares, pero no cumplen con que el producto de sus pendientes es menos 1. Entonces por eso añadimos acá la opción o cuando una de ellas es paralela al eje Y y la otra paralela al eje X. Ahí también se da la perpendicularidad. ¿Y cómo es eso de que los productos de las pendientes sean menos 1? Por ejemplo, acá tenemos la recta Y igual 2x más 5, es perpendicular a la recta Y igual menos 1/2 X. Y eso es porque sus pendientes, si yo multiplico 2 por menos 1/2, esa multiplicación, ahí se simplifican, y nos daría menos 1. Producto de pendientes igual menos 1. Eso significa que una de las ecuaciones tiene una recta que es una pendiente que es el recíproco de la otra con el signo contrario. ¿Cómo es eso? Si yo tengo esta pendiente y es igual menos 3x más 5, L1, ¿cómo sería una recta de o sea, la ecuación de una recta que sea perpendicular a ella? ¿Cómo tendría que ser la pendiente para que fueran perpendiculares? ¿Qué valor tendría que ser si esta tiene pendiente menos 3? La otra tendría que ser 1/3. X y aquí cualquier otro valor, menos 2, por ejemplo. Porque menos 3 multiplicado por 1/3, ¿qué ocurre? Se simplifica y nos da, es multiplicado, y nos da menos 1. Entonces siempre tiene que ser la pendiente el recíproco con el signo contrario. O sea, si yo tengo una ecuación que tiene pendiente 4x más 1, ¿cómo sería la ecuación de una recta perpendicular a ella? Por ejemplo, ¿cuánto podría ser? Niños, Menos un cuarto. menos 1/4, ¿cierto? Menos 1/4 de x y aquí le ponemos otro, sí, era un ejemplo, más 3, por ejemplo. Ahí hay que fijarse en eso. Entonces las pendientes al multiplicarse tienen que dar menos 1 para que sean perpendiculares o que sea de este tipo, rectas paralelas a los ejes coordenados. Y por último tenemos la observación 4 y dice, para determinar el punto donde una recta corta el eje X, basta reemplazar la Y por 0. Y para determinar dónde corta el eje Y, basta reemplazar la X 0. ¿Cómo es eso? Supongamos que tenemos una recta que es la 2x más 4y menos 8 igual 0. No, menos 7 le voy a poner. Menos 7 igual 0. Entonces, ¿dónde va a cortar al eje X? Para encontrar dónde corta el eje X, lo que vamos a hacer es ahí darle el valor 0. Entonces nos queda 2x más 0 menos 7 igual 0. Despejo y me quedaría que x sería igual a 7 medios. Paso el 7 para acá y después divido. Entonces, ¿dónde corta el eje X? En el punto 7 medios, 0. Esa sería la intersección con el eje X. Y con el eje Y, ¿cómo encuentro la intersección?
reemplazo la x por 0. Entonces me quedaría 0 más 4y menos 7 igual 0. Entonces, al despejar acá, ¿qué nos va a quedar? Que 4y es igual a 7 y que por lo tanto y valdría 7 cuartos. Eso significa que el punto de intersección con el eje y sería el punto 0,7 cuartos. Y la recta, ¿cómo sería? Entonces, para graficarla, la recta, busco acá, corta el eje X en el 7 medios, 3,5 por ahí, 7 medios, y corta el eje Y en el 7 cuartos, pongamos por ahí. Entonces la recta sería esa recta. Y ahí puedo encontrar los puntos de corte con los ejes para poder graficarla, si es que quieran. Entonces siempre es como el contrario. Quiero buscar intersección con eje X, hago que la Y sea 0. Si quiero buscar intersección con el eje Y, hago que la X sea 0. Y eso es toda la materia de geometría analítica. Ahora hay que aplicarla. Profe, ¿Sí? ¿ecuación vectorial no entra? No. Eso estaba en un principio en el plan de cuarto medio, pero después lo sacaron del temario y además lo sacaron de la priorización de contenidos. Este año hubo que priorizar, por supuesto, con todo esto tenemos menos clases que antes, entonces se redujo el plan escolar y ahí salió ecuación vectorial de la recta, ecuación vectorial del plano, eso ya no está. Y hay que aprovechar que es poquita materia para este año. Eso, niños. Ahora yo los invito a que ustedes puedan resolver esta guía. Me imagino que durante la semana van a preparar la prueba, así que esta guía la empiecen a hacerla si es que tienen tiempo el fin de semana, avanzar un poco. Tampoco no la hagan toda porque no van a alcanzar. Oiga, Pero profe, aquí hasta las 12. Traten de hacer ahí hasta las 12 y lo revisamos el próximo lunes y ahí seguimos avanzando. ¿Escuchan? oiga, profe, la prueba es con cámara prendida. Con las cámaras encendidas, sí. Y yo sé que algunos tienen problemas con sus cámaras. Entonces, yo creo que podrían conectarse con su celular también. Es para mirar los que estén haciendo un trabajo serio, para darle como una formalidad a nuestra prueba. Ahí les puedo dar un bonus a los que quieran mostrar ahí su trabajo en vivo. Eso, niños. Nos vemos en la prueba del día viernes. Entonces, conéctense más temprano, 10:30. Empieza a las 10:35, nos conectamos a las 10:30. Chao, profe, gracias. Chao, 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 que estén tía. bien. Chao, profe, nos vemos. Adiós, que tengan un buen día.